Seguimos en esta segunda hora de la segunda edición de Diputados TV, repasando lo que sucede esta semana, lo que sucedió en el día de hoy con la presencia de Tombolini y también un poco anticipando lo que va a suceder mañana y pasado con las comisiones que se van reuniendo. Recordemos que estamos en periodo de sesiones extraordinarias desde el 25 de enero hasta el 28 de febrero, último día de este mes y último día de las sesiones extraordinarias, porque el 1 de marzo es la Asamblea Legislativa, donde toda la Cámara de Diputados y de Senadores reciben al presidente de la Nación, que viene a hacer un informe y también a hacer las solicitudes a las cámaras del Congreso para los proyectos de ley que quiere impulsar, cuáles son las políticas de gobierno que quiere impulsar este año y cuáles son también las políticas en ese sentido que le pide al Congreso que acompañen en su proceso. Vamos a repasar lo que va a suceder mañana, si les parece bien, con las placas que tenemos para que ustedes vayan anotando todo lo que va a estar sucediendo. Primero se va a conformar el Grupo Parlamentario de Amistad con la República de la India. Esta es una actividad protocolar de justamente diplomacia parlamentaria, que es muy importante que se da aquí en la Cámara de Diputados. Forma parte del esquema de diplomacia parlamentaria, de las comisiones que se van conformando de amistad entre diferentes países. Ya se conformó la semana pasada la de España y de México. Hoy se conformó la de Vietnam, Francia también, la de Francia hace un ratito también. nada más. Todos los años se conforman nuevas comisiones de amistad entre la Argentina y distintos países. Hay más de 30 comisiones de estas características. ¿Qué hacen este tipo de comisiones? Bueno, tratan temas que tienen que ver justamente las relaciones bilaterales, convenios, invitan embajadores, trasladan también este tema de preocupación que a veces traducen los embajadores o diferentes funcionarios del cuerpo diplomático en la Cámara de Diputados a la Cancillería, justamente para que pueda haber algún tipo de aceleración de trámites o de convenios que muchas veces la Argentina está demorada en su tratamiento, en su aprobación. Y también trabajan mucho cuando viene algún embajador, cuando viene algún funcionario de otro país y están los grupos de amistad, no solamente la Comisión de Relaciones Exteriores, que trata mucho de estos temas, bueno, sino cuando viene un articulan, presidente de un país también y hay una asamblea legislativa. Hace mucho que no hay. Hace bastante. Lula creo que fue lo último que tuvo una asamblea legislativa cuando fue la segunda vez presidente. Hace como... ¿Cuándo? Lula, cuando era presidente por segunda vez, este ya es su tercer mandato, allá creo que por el 2008 o 2009. Esas son las visitas de Estado, digamos. Claro. La diferencia entre cada una de las llegadas de los mandatarios extranjeros, unas solamente se remiten a que no tienen ningún tipo de cuestión oficial. Después están efectivamente, por ejemplo, la que hizo Lula la semana pasada, que esa fue una visita oficial. Claro, pero no vino al Congreso. Pero porque no era una visita de Estado. Exacto. La visita de Estado esa es la diferencia. Para los tres poderes. Cuando va la la visita al Poder Ejecutivo, al presidente, a los ministros de la Corte y al Poder Legislativo, donde se les hace una asamblea. Y ahí justamente estas comisiones de amistad son las que los reciben a los presidentes en la Asamblea Legislativa. Sí, en la apertura de la Asamblea Legislativa, y le dan la bienvenida a los presidentes cuando hay una visita de Estado propiamente dicha. También me acuerdo que el año pasado hubo varios encuentros internacionales aquí en la Argentina donde participaron muchos legisladores, ¿no? Bueno, tuvo también lo que fue el G20 legislativo, básicamente también. Sí. Bueno, los diputados que vinieron del Eurolat. Por ejemplo, también. Cuando fue lo de Eurolat, estuvieron acá en la Cámara de Diputados sesionando los diputados. Y había ahí un gran trabajo de articulación de la diplomacia parlamentaria a través de estos grupos de amistad que mañana, como decíamos, al mediodía se va a estar conformando uno de ellos, y luego de eso va a ser el momento de la Comisión de Minería, como comentábamos, a las 12 del mediodía. Decíamos que primero se va a conformar quiénes son las autoridades del Grupo de Amistad con la República de la India, gran plaza comercial para la Argentina, con muchas expectativas también para profundizar a través de los BRICS esa relación. Un punto importante, superó en población a Rusia, a la China. Mira. Es el país más poblado del mundo en estos momentos, es India. A partir del censo que se hizo el año pasado en todo el mundo, ¿no? Que se dio esa información. Así que una expectativa también en fortalecer estos grupos de amistad para ir mejorando
las exportaciones argentinas, la comercialización, y India además es uno de los principales países productores de medicamentos del mundo. Hubo también, en relación a la pandemia, un trabajo muy fuerte de transferencia de tecnología, porque los laboratorios productores de los principales insumos médicos están ahí. Tienen sucursales en esos países donde por mano de obra, por cuestiones, efectivamente tienen sus empresas. Y por población, obviamente. Y por población. Y tenés ahora también la apertura de la Embajada en Bangladesh. Ah, eso es una gran fiesta. Estamos todos muy contentos por eso. 28 de febrero viaja Cafiero, el canciller, junto a empresarios argentinos, allí para establecer la embajada luego de la hermandad alcanzada gracias a la tercera estrella que nos honra tener en la camiseta. Muy bien, efectos del Messi, Mundial. Efectos del Mundial, sí, muy fanáticos de Messi, muy fanáticos de Maradona. Decíamos que al mediodía a las 12, con la presencia de Fernanda Ávila, le vengo cambiando el nombre con Flavia Rayón también, la ministra, la secretaria de Energía, así que no, va a venir la subsecretaria de Minería, que se llama Fernanda Ávila, junto con integrantes de las distintas provincias mineras que son parte del Consejo Federal de Minería. Van a estar conversando sobre el informe que presentan de la actividad minera durante el año 22 y también las expectativas para el año que está desarrollándose en curso, y en ese sentido también dando algunas indicaciones o solicitudes a la Cámara de Diputados. Y a las 2 de la tarde se van a superponer, me parece, estas comisiones un poco, porque es muy importante la actividad minera, es la presencia de José Ignacio Mendiguren, que es el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, que va a estar acá también hablando un poco de las expectativas del desarrollo industrial y seguro reclamando la ley agrobioindustrial y el compra argentino. Y también este dato que se acaba de conocer recién. El INDEC. Ya lo tenés. 6 puntos clavados. 6% de inflación en enero. Un poco más alta de lo que tenía. Sí, hablaban de un 5,6, 5,7%. Claro, 98,8% de la inflación interanual acumulada. O sea, de enero del 2022 a enero del 2023 hubo un 98%. No llegó a los 3 dígitos, que era uno de los temores, digamos, también que planteaba. Estamos ahí nomás. Pero estamos ahí nomás, digo, ¿no? Claro. Le faltó un pelito. Sí, 6% reiteramos. Bueno, seguramente Mendiguren va a hablar, le van a preguntar seguramente de este tema. Es la cara visible del Ministerio de Economía también, presente aquí seguramente mañana. Y además fue diputado nacional, así que hay muchos de los integrantes de la comisión que lo conocen. Y tiene mucha experiencia del debate político y parlamentario que se da en la comisión. Sí, fue 2 veces presidente de la Comisión de Industria. Sí. Bueno, y mañana va a venir acompañado de todos los subsecretarios del área, no solamente él, sino que va a venir con el subsecretario de Industria, con el de Pymes, con el de Emprendedores y con el de Planeamiento. Con más razón aún, me parece, ¿no? Para explicar un poco este tema de inflación. Y hablando de diputados o exdiputados, ¿no? Mañana asume un exdiputado y ex jefe de bloque también del oficialismo, como es Agustín Rossi, como jefe de gabinete. Este también me parece es una buena noticia para el oficialismo de diputados, porque es casi, yo te diría, un par con el cual van a tener una interacción importante, ¿no? Y además Germán Martínez fue durante 10 años uno de sus jefes de asesores, entonces hay una sinergia, además de formar parte de la corriente federal. Exactamente, los dos forman parte de la corriente federal. La tercer jura que va a protagonizar Agustín Rossi, fue ministro de Defensa, titular de la Agencia Federal de Inteligencia, y a partir de mañana a las 4:30 en el Museo del Bicentenario, que entiendo que justamente no se hace en el Salón Blanco porque va a haber mucha expectativa y muchos invitados, va a asumir ese cargo. O sea que en estos momentos la corriente federal que representa y el titular tiene estas 2 jefaturas. Sí, y también tiene la jefatura de gabinete de ministros en la provincia de Buenos Aires, con Cristina Álvarez Rodríguez, que fue diputada nacional, que fue secretaria parlamentaria. Pero están un poquito distanciados, no está, creo, ya más Cristina Álvarez Rodríguez dentro. ¿La corriente? No sé si están más en la corriente. Mira, la había visto una foto. ¿Cumplirá más que Mansur Rossi a la hora de venir a dar cuentas a... ¿Vos qué pensás? Yo creo que por ahí sí, ¿no? Yo creo que sí, porque entiende un poco más la dinámica parlamentaria, me parece, mucho más que Mansur, que fue muy reacio quizás
a venir al Congreso, a dar los informes, ¿no? Además, Rossi tiene mayor capacidad comunicativa, ¿no? Sí, Por ahí sí, tiene sí. otra capacidad de gestión, o es muy distinto a la actitud o a la experiencia propia de Mansur, que va a la provincia de Tucumán, vuelve a su provincia para hacerse cargo de la gobernación, que la tenía en custodia en custodia Jaldo, justamente porque están disputando en una combinación invertida, podríamos decir, para la campaña electoral, ¿no? Y en ese sentido, el Jaldo lugar... va para gobernador, claro, y Mansur para vice. Exactamente, y en ese sentido, el lugar de jefe de gabinete también es prácticamente, entre comillas, el jefe de campaña, porque asume la responsabilidad también desde el gobierno nacional en esta etapa de llevar adelante el peso de los actos a lo largo del año. Un año que indudablemente lo está mostrando, creo, a Alberto Fernández en un recorrido nacional buscando y cosechando apoyos en las provincias y justamente Mansur, que estaba relegado por volver todas las semanas a su provincia sin tener el mismo recorrido, con una gestión que había comenzado para comerse los chicos crudos y con el resto y al recorrer su función fue debilitando, inclusive con el horario. Llegaba muy temprano al principio, hubo reuniones de gabinete que comenzaban a las 7:30 de la mañana y con el tiempo se fueron aflojando. Y además también me parece que Rossi no tiene las mismas expectativas en ese sentido que Mansur de la competencia electoral. Hay tramitaciones distintas también de los tiempos. Por ahora no. Y me parece que ahí también hay una mirada sobre las necesidades del gobierno en esta etapa, que es el último proceso, el último año del por otro gobierno. lado, es un hombre de Santa Fe también. Hoy el gobierno nacional está viviendo cierta tensión con Santa Fe, producto del reclamo de Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, para de alguna forma aumentar la cantidad de efectivos policiales, la resistencia de alguna manera del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Bueno, este clima de tensión, quizás un hombre como Rossi sea el indicado justamente por ser santafesino y ahora un hombre de la jefatura de gabinete como para temperar un poco y poner paños fríos en este nivel de tensión que hay, ¿no? Y además viene de la AFI, ¿no? Claro, tiene mucha información para compartir. Pasa lista, si no Agustín Rossi, sí, exactamente. Para el jueves está prevista otra comisión, otra serie de comisiones, 2 más, les decíamos, van a ser en simultáneo, nosotros la vamos a estar pasando en diferido, seguramente la Comisión de Prevención de las Adicciones y el Control del Narcotráfico, porque la gran reunión del jueves es la de juicio político. Si bien no va a haber definiciones, sí van a estar poniéndose de acuerdo en algo que no va a ser sencillo, que tiene que ver con la forma y el modus operandi que va a tener a partir de ahora esta comisión, que se constituye ya en un proceso de relevamiento de las pruebas y los testimonios de las acusaciones. Como bien decía hace un ratito Martín, son 14 los proyectos de juicio político, los pedidos de juicio político contra los 4 integrantes de la Corte. En algunos están todos, en otros hay uno en particular o algunos que no están señalados, pero sí van a tener que trabajar fuertemente en la organización del tiempo, la economización del tiempo respecto a la citación de los testigos, los pedidos de informes y los pedidos de prueba, la remisión de información de distintos organismos, y eso va a tener mucho que ver con la interpretación y la discusión en torno al reglamento de la comisión, ¿no? ¿Qué pueden hacer, qué no pueden hacer, si tienen que pedir autorización a un juez, si no, si los organismos a los que les pidan la información la pueden remitir de manera inmediata, la tienen que presentar de alguna manera? Bueno, todo eso va a ser una discusión técnica. Hay todo un debate también en relación a los pedidos, por ejemplo, que tiene que ver a la justicia para las escuchas telefónicas, para lo que tiene que ver con la citación a diferentes funcionarios del propio Poder Judicial a la Cámara de Diputados. Bueno, un montón de mecanismos, como bien vos decís, Amanda, que tienen que ver justamente con el desarrollo de este juicio político, ¿no? Y más tarde, bueno, en verdad en simultáneo, pero nosotros seguro lo transmitiremos un poquito en diferido, va a estar la Comisión de Prevención de las Adicciones y Control del Narcotráfico. Y ayer nos comentaba el diputado Federico Angelini, que es su presidente, que van a estar presentes organizaciones de la sociedad civil que vienen reclamando modificaciones a la Ley de Salud Mental, por un lado,
vinculado al capítulo de adicciones, que a partir de un largo e intenso y muy interesante trabajo que se hizo allá por el 2010, se constituyó esta ley de salud mental que, entre otras cosas, bueno, reconoce el derecho de las personas a la autodeterminación de sus cuerpos, sobre todo en los procesos de internaciones compulsivas, ¿no? Que hasta el año 2010 eran facilitadas y permitidas por la intervención de familiares, y a partir de ese año es requerida y necesaria y proscriptiva, sobre todo, la voluntad de los pacientes, ¿no? De las personas afectadas por las adicciones, planteando también la necesidad de robustecer los fondos para la CEDRONAR, que es la secretaría que trabaja la prevención de las adicciones, que es una secretaría que depende principalmente del Ministerio de Desarrollo Social y que entiende en todo el país, ¿no? Hay que, al igual que la Secretaría de Infancia, al igual que el INADI, que son todos organismos, algunos autónomos y otros que no, requieren de recursos económicos y de personal para poder profundizar sus políticas preventivas y de asistencia. Así que todo esto va a sonar entre mañana y pasado y lo van a ver aquí en Diputados TV con ustedes, siguiendo toda la actividad parlamentaria que se desarrolla en la Cámara. Tenemos nuestra próxima entrevistada, la presentamos de esta forma. Agradecemos a la diputada Marcela Paso, que está del otro lado del Frente de Todos, el Frente Renovador en el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos un poquito bajito, pero la escuchamos bien. Ahí me acerco. Disculpa la desprolijidad, pasa que salí un minuto de este encuentro que estamos desarrollando, encabezado por la presidenta de la Comisión de Educación, para poder escuchar de primera mano la necesidad y la importancia que tiene la creación de universidades en distintos puntos de nuestro país. Han viajado desde lugares lejanos para poder contarnos su realidad y que podamos seguir acompañando estos proyectos, ¿no? ¿Cómo va viendo, diputada, entonces esa posibilidad, ¿no? Para que se aprueben estas 8 universidades? Vienen insistiendo desde el oficialismo, pero bueno, desde diciembre no logran consensuar con otros espacios políticos para que haya una sesión donde se aprueben estas definiciones. Sí, la verdad es que es una lástima que no hayamos podido aprovechar la oportunidad de las sesiones anteriores en las cuales el oficialismo no se hizo presente. Lamento que eso haya ocurrido y apelo a la responsabilidad de quienes representan también a sus pueblos, a sus territorios, para poder dejar de lado lo que son las mezquindades políticas para realmente no solamente cumplir con su función como legisladores y legisladoras, ¿no? Diputada, sino también sí. Quería pedirle un segundito, necesitamos reconectarla porque tenemos alguna dificultad técnica, así que para no avanzar en la entrevista con todo lo que queremos preguntarle, le pedimos un segundito para poder reconectarla. Ahora mismo la volvemos a convocar, así que bueno, seguimos aquí mientras hacemos este trabajo. Sí, a mí lo que más me llama la atención era que hay cómo tratan en sus lugares de residencia aquellos diputados, por ejemplo, de Evolución, que llegaron a un acuerdo para llevar adelante la creación de universidades en la provincia de Córdoba y luego decidieron no continuar apoyando esa iniciativa. El sector conducido por Emiliano Jacobiti, los diputados cordobeses, exactamente. ¿Cómo efectivamente pueden sostener una posición de impedir que muchísima gente pueda acceder a una universidad cerca de su hogar sin tener que trasladarse, con todo lo que conlleva desde el punto de vista no solamente afectivo, sino fundamentalmente económico, para poder estudiar lo que efectivamente cada uno tiene en sus aspiraciones y bloquear esta iniciativa. Se trata de 8 universidades. Por un lado, esta actividad fue impulsada por, como decía Marcela Paso, la diputada Blanca Osuna, que es la presidenta de la Comisión
de Educación aquí en la Cámara Baja, diputada por el Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos, y lo que buscan es, bueno, hablar con quienes vienen impulsando estos proyectos de universidad, que son la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado en la ciudad de Cañuelas, la de Saladillo, la Universidad Provincial de Seiza para que pase a ser nacional, lo mismo con la Universidad Juan L. Ortiz de Paraná para que sea del ámbito nacional, una en Río Tercero, una creación de universidad para la provincia de Córdoba en Río Tercero, la de la ciudad de Pilar, la del Delta, que involucra también los distritos de Escobar y de Tigre y San Fernando, y también darle un estatus de Universidad Nacional a la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Ya tienen dictamen todos estos proyectos de comisión. Claro. Llegaron casi a discutirse el 1 de diciembre cuando Blanca Osuna hizo uso de la palabra y habló, intervino en la sesión, pero fue interrumpida abruptamente por participantes de Juntos por el Cambio que, bueno, generaron tal alboroto que rompieron, suspendieron el quórum porque algunos diputados se vieron ofendidos y se fueron. Sí, en esa sesión que recordamos, bueno, otros de los diputados que tenían una posición, digamos, que se habían sentado, también terminaron levantándose, ¿no? Excepto, creo que el FIT, que se mantuvo hasta el final allí. Sí, siempre y que inclusive reclamó al final no haber participado y no haber podido hablar. Porque justamente este proyecto de las universidades era uno de los que más reclamaban. Estaba el proyecto también pendiente en esa sesión de la moratoria jubilatoria. Claro, ¿no? sí, exactamente. Bueno, habrá que ver. Ahora también hay un debate alrededor de este tema, de cómo continúa el proceso de moratoria jubilatoria para aquellos que, por la no ratificación de esta ley, no van a poder continuar este proceso de moratoria jubilatoria, no pueden sumarse a aquellos que querían sumarse. Hay un debate ahí interno, lo había planteado Raberta, ¿no? En su momento. Sí, vino hace 2 semanas Raberta, aquí a pedirle un poco a los diputados que se pongan de acuerdo con por lo menos constituir el quórum, ¿no? Claro, cuando pidió nuevamente, insistió con que los diputados traten de sesionar por este tema porque afecta a muchos argentinos, y este debate si podría llegar a darse un decreto de necesidad de urgencia para dar continuidad a la moratoria jubilatoria o no. Claro. Sí, pero ahí dijo que justamente el decreto del DNU, que en caso de que pueda firmarlo el presidente, solamente tendría función, digamos, para los que están ahora. Claro. O sea, no sería una solución definitiva, y a lo que aspiraba la directora del ANSES justamente era llegar a una solución que pueda permanecer en el año y no sea momentánea. Claro, porque la moratoria que venció finalmente con su prórroga el 31 de diciembre fue aquella que se firmó, que se aprobó por ley en el 2014 y que abarca a quienes tengan aportes hasta el 98, ¿no? Que les falte el proceso de aportes hasta ese año, que no lleguen a los 30 años de aportes, pero este año o a partir del 2023 cumplan, si son mujeres 60 y si son varones 65, no lo puedan concretar. De hecho, bueno, hablando la otra vez con el diputado Arroyo aquí en el piso, él comentaba que en una entrevista un oyente le planteó justamente que le faltaban 2 años de aporte. Tenía 65 años y 28 años de aporte y la única respuesta que le da el Estado es que se suscriba a la PUAN, que es una asistencia para aquellas personas que no tienen los aportes o que no tienen ningún aporte, no llegan de ninguna manera a estos aportes, ni siquiera con una moratoria previsional, y que además representa el 80% del haber mínimo de la jubilación. Y por otro lado, también para todas las personas que se quieran suscribir a la PUAN, tienen que tener 65 años, lo que estira 5 años más de trabajo a las mujeres, ¿no? Entonces, es uno de los temas que quedaron ahí. Me parece que ya está la diputada Paso ubicada de otra manera para que podamos hablar con ella. Diputada, ¿me escucha? Ahí está, perfecto, se la ve mejor y se la escucha más fuerte. Estamos reconectados. Excelente. Nos decías que estaban en este encuentro que propició la diputada Osuna. Sí, para poder seguir escuchando de primera mano las experiencias, las realidades y la territorialidad de cada una de las regiones que abarca los proyectos de creación de universidades nacionales, para que nos cuenten de primera mano. Han viajado de distintos lugares del país para, bueno, seguir expresando esta necesidad y esta importancia de la creación de universidades nacionales en sus territorios para poder brindar ni más ni menos que la oportunidad de estudiar a sus
habitantes. Sí, diputada, ¿qué opinión le merecen, digamos, los diputados del bloque Evolución? Habían planteado la necesidad de poder crear una universidad allí en la provincia de Córdoba. En estos momentos se están oponiendo. ¿Cómo piensa que se puede haber algún acercamiento, generar algún tipo de diálogo para que efectivamente, por lo menos este sector, que había dicho en un momento que iba a participar de la última sesión en que casi se llegó a votar, puede hacerse presente en el recinto? Bueno, como lo venimos haciendo, en primer lugar, desde el Frente de Todos, todo el tiempo estamos apelando a la responsabilidad de los distintos miembros de la oposición que no han puesto la cola en la silla, digamos, para poder tratar estos temas, dejando de cumplir con su función como personas elegidas por el pueblo para llevar adelante estos temas, sino también, como vos recién expresabas, con un caso concreto, dándole la espalda a su pueblo y a sus territorios. Yo recién lo expresé porque me tocó presentar a los expositores sobre la Universidad Nacional del Denta, atento a que la diputada Alicia Aparicio no se pudo hacer presente en el día de hoy por un tema de salud, que a mí me genera por un lado mucho orgullo poder defender la educación pública, gratuita y de calidad, pero también siento mucha vergüenza ajena, en este caso, por mis pares que no se están presentando, que no lo han hecho y no lo siguen haciendo, a la voluntad de poder seguir acompañando estos proyectos que están en un grado de avance muy importante. Y la verdad que llegar a esta instancia es una lástima que nos estemos perdiendo la oportunidad de avanzar en la creación de universidades nacionales. Así que bueno, este encuentro yo creo que también es importante porque es no solamente para escuchar a los que nos vienen a contar y a multiplicar sus voces, sino justamente esto, poder ser un eco de resonancia de las necesidades que tienen nuestras regiones, alejadas en muchos casos de la capital federal, pero en otros casos para quienes pertenecemos al interior y que nos parecen que las localidades aledañas quedan como muy cerca, como recién estaban expresando en el caso de la creación de la Universidad Nacional del Delta. Para quien vive en las islas es muy muy complicado poder acceder a la universidad. Para quienes por ahí nosotros creemos que quedan cerca, la distancia muchas veces no es solamente distancia en términos de kilómetros, también lo tiene que ver con las cuestiones económicas, con las posibilidades y en muchas ocasiones respecto de las opciones. Yo recién me refería al tema de la vocación, ¿no? El poder tener ofertas educativas cercanas, pero que también coincidan con la vocación que tienen los ciudadanos y ciudadanas de su lugar y también que puedan coincidir con la necesidad de nuestras regiones para poder potenciar cada una de nuestras comunidades. Diputada, ¿cómo le va? Martín Atali les saluda. Hola, Martín. Bien, diputada, concretamente ustedes tienen información al respecto de una posible sesión el 28, porque se está mencionando que hay un diálogo. El propio Germán Martínez, presidente del bloque El Frente de Todos, está aparentemente dialogando con algunos sectores de la oposición. ¿A ustedes les han comunicado? ¿Hay alguna información dando vueltas que a usted le ha llegado respecto de esa posible sesión el día 28 de febrero? No hay información concreta todavía, pero de lo que te puedo dar fe es que desde nuestro bloque se viene trabajando intensamente en la posibilidad de abordar no solamente este tema, el resto de los temas que también están esperando y que lo está esperando la agenda de la Argentina, como es el caso del plan de pagos previsional para que puedan seguir jubilándose más personas en la República Argentina y que no se encuentren hoy con esta imposibilidad de poder hacerlo, los temas referidos a la agroindustria, bueno, una serie de temas que son sumamente importantes, que trascienden a una disputa electoral. Por eso es que a lo que apelamos es a que la oposición se saque el chip de las elecciones y realmente pueda venir a trabajar al Congreso para el bien de los argentinos y las argentinas. ¿Y se sabe con qué sectores de la oposición se está dialogando como para por ahí acercar posiciones? No, siempre el diálogo está abierto para con todos los sectores de la oposición, de eso te puedo dar fe y obviamente que cuestiones puntuales, además de que las desconozco, me parece que es parte de la estrategia que hay que seguir trabajando, cuidando a aquellos también con quienes decidimos hablar. Diputada, hoy estuvo presente el secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, participaste de esa comisión. ¿Qué reflexión te queda de su presencia
Sabemos que quedaron muchas preguntas pendientes de algunos diputados por cuestiones de tiempo y si va a volver el secretario a responder todas esas preguntas que quedaron. Sí, la verdad es que el tiempo no alcanzó, pese a que fueron casi 2 horas que el secretario de Comercio estuvo respondiendo preguntas muy interesantes, algunas más concretas que otras, respecto de la función que le atañe, pero la verdad es que vi primero una extraordinaria predisposición de parte de Matías Tombolini para abordar cada uno de los temas con respuestas muy concretas y con datos numéricos y muy concretos respecto de la labor que viene llevando adelante. Un interés especial y particular respecto del tema de precios justos, que como saben en el día de ayer fue ampliado también a lo que es el producto de la carne, el tema de precios justos, que a mí me parece que es muy importante. Ustedes saben que fui presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, el Usuario y la Competencia en un mandato anterior, y siempre lo que debatíamos cuando abordábamos tema ley de góndolas, tema de la competencia, era el tema del control. Cómo se controlaba cada vez que se ponía en funcionamiento un programa. Yo creo que Precios Justos vino con una novedad, que es el empoderamiento del consumidor y la consumidora de la mano de una aplicación que transparenta absolutamente la posibilidad de que nos metan el perro en el supermercado, ¿no? Creo que esa herramienta de empoderamiento viene a sumar a todo lo que ya sabíamos y tomábamos como convencional, que son las inspecciones de la Secretaría de Comercio, el acompañamiento de las asociaciones de consumidores y consumidoras, y también el compromiso de los municipios que han ido firmando los acuerdos. Creo que eso también le da al control de este programa una territorialidad que es importante. Y en ese sentido también preguntarle respecto de no solamente los acuerdos, sino bueno, de las referencias posibles, ¿no? Porque bueno, se conocieron los datos de inflación, siguen siendo altos, es difícil planificar hacia adelante, la propia administración de los recursos de trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo va analizando ese proceso de desarrollar también no solamente herramientas para tener referencias, sino bueno, poder ordenar un poco la economía, que es parte también de lo que se plantea en las autoridades del Ministerio de Economía, las autoridades nacionales, que parece bueno, muy difícil ese ordenamiento, ¿no? Que nada alcanzara, pareciera. Sí, claro, porque el punto de partida fue muy difícil y el desafío es enorme. Entender, como se expresó en el día de hoy en la comisión, que cada uno de estos programas son herramientas que van acompañando todo un proceso macro que se va llevando adelante como un desafío de parte de todo nuestro gobierno, pero con el compromiso de seguir apostando a la producción nacional, y que esa producción, todo tiene que ver con todo, ¿no? Y que esa producción también tiene que estar acompañada por el desarrollo de las economías regionales, y que ese desarrollo también está vinculado a la educación, y es por eso que estamos peleando por la creación de universidades. Me parece que cada uno de los temas no lo tenemos que ver de una manera aislada, sino a través de diversas políticas públicas que se tienen que poner en marcha, y este Congreso tiene en sus manos la posibilidad de poder avanzar para poder concretarlas. Bueno, cada una de ellas son importantes para poder avanzar. Diputada, una pregunta, y aprovechando que usted es de la provincia de Buenos Aires y aparte hablando del tema educativo, ¿qué opinión tiene respecto del proyecto de reforma de la provincia de Buenos Aires sobre el sistema de repitencia de los alumnos secundarios? Lo que creo es que se tergiversó bastante, lo que creo que se desinformó mucho, lo que creo y estoy convencida es que se viene trabajando fuertemente desde el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires para encontrar alternativas que permitan que la educación sea una herramienta para la vida de los estudiantes, y que muchas veces nos terminamos quedando en un título como si fuera una sola cosita, y el problema o el desafío me parece que es mucho más integral. Y en ese sentido, bueno, está claro que dentro de la oposición hay divergencia con respecto a esta mirada, porque usted recordaba que hay sectores de la oposición que efectivamente quieren o plantearon la creación de una universidad, mientras que otros consideran que este es un gasto. Claramente, entonces ahí es donde vos te das cuenta que una cosa
de parte de algunos es lo que dicen y a la hora de hacer, hacen exactamente todo lo contrario. Por eso es que digo que estas cuestiones hay que seguir visibilizándolas porque no son ni más ni menos que la verdad y que parte de nuestra función también no es solamente contar y decir qué es aquello en lo que creemos y por lo cual trabajamos todos los días, sino también transparentar estas cosas y que nuestra sociedad no sea engañada. Por último, diputada, y agradeciéndole este rato, quería también consultarla sobre la mesa política que se va a estar reuniendo este jueves. Además, anticipa también el cambio de ministros en la jefatura de gabinete. ¿Cómo va analizando en este año electoral? Ya se vio la primera instancia del proceso electoral el domingo pasado en La Pampa, pero bueno, va vislumbrando lo que será un año de mucha actividad política. ¿Cuál es su análisis respecto al encuentro y también si tiene alguna reflexión respecto a los cambios que se van a dar mañana en la jefatura de gabinete? No, bueno, creo que se va a ir desandando el año electoral a lo largo a la medida que vayan transcurriendo los días y los meses. Me parece que las mesas, los encuentros es parte del proceso natural que corresponde y está bueno que ocurra en el marco de una alianza que es el Frente de Todos y en donde tenemos diversidad y esa diversidad nos enriquece y me parece que es importante que sigamos trabajando como lo estamos haciendo hasta ahora para que la contienda electoral no nos nuble la vista y que lo que primero esté por delante sea el trabajo en pos de nuestro pueblo. Creo que siempre fui una convencida, vengo de ser intendenta, estoy convencida de que el voto de nuestros ciudadanos y ciudadanas va en consecuencia de nuestras acciones y no necesariamente de las disputas electorales o cuando nos quedamos como si fuera una cuestión enajenada de la gestión. Celebro que sigamos gestionando, los cambios de personas son de personas y siempre celebro esas renovaciones y que sean siempre para bien. Lo importante es sostener, creo yo, el proyecto político. Este año se van a disputar claramente dos proyectos de país. El que nosotros propiciamos y que tiene que ver con el modelo productivo y el desarrollo de nuestro país de la mano de nuestras economías regionales y de las realidades de cada uno de estos distritos que están pidiendo a gritos no solamente las medidas concretas en lo económico, sino también que los acompañemos desde el lado de la educación, desde el lado de las posibilidades sociales, como es en el caso de las jubiladas y los jubilados, y por el otro lado tenemos un modelo de país que ya nos demostró cuáles son sus preferencias, que es la cuestión financiera y lo que está enajenado de las cuestiones sociales. Gracias. Habrá una última duda, porque mañana es la conformación de la Mesa Nacional Electoral. ¿Habrá representante de la provincia de Buenos Aires? ¿Estará Kicillof ahí presente? ¿Qué se sabe respecto de eso, diputada? No les puedo informar porque no tengo novedades sobre eso. Cuando sepa les chusmeo. La gran incógnita, ¿no? Tomamos su compromiso entonces. Cuando sepa algo nos manda un WhatsApp. Esperamos el mensajito. Sí, Acá tenemos muchas gracias por todo. La vemos en cualquier momento. La dejamos volver a su actividad. Hasta luego. Gracias por todo. Chao. Adiós. Estamos todos ansiosos para ver quién incógnita va. por estas horas, ¿no? Si Kicillof va a mandar representantes, si va a estar él, algunos gobernadores ya estuvieron dialogando con el presidente de la Nación. Claro, porque ayer se juntaron, nos contaba Fabián, que ayer se juntaron con el ministro del Interior y algunos primero. a la noche estuvieron con Alberto Fernández, según las informaciones. Y el presidente viene llevando reuniones con distintos participantes, o seguramente convidados a la mesa del próximo jueves a las 19 horas, aquí cerquita de Mauteu 130, así que veremos qué pasa, si hay choripán, si hay morcipán o vacío pan. Ese es el menú que está anunciado. Y sí, porque se juntan en la sede del PJ, que está acá. Y ahí hay una parrilla. Están inaugurando una histórica parrilla. Claro, tiene una parrilla ahí arriba en la terraza. Sí, siempre que hay peronismo hay una parrilla, digamos todo. Vamos a repasar qué decía Carlos Selva, diputado también del Frente de Todos. En el día de ayer conversó con nosotros anticipando lo que espera de la Comisión de Minoría que se va a estar juntando mañana al mediodía. Mirá, el desarrollo y el crecimiento tiene que tener sustentabilidad, eso está fuera de discusión. Hoy estamos pagando las consecuencias de la desaprensión con el tema del medio ambiente y el cambio climático es una realidad. Argentina ha pasado a ser prácticamente un país casi con las características de Centroamérica. Yo digo, lo que no se puede soslayar y minimizar es de que es uno de los recursos que nosotros tenemos como potencialidad para el desarrollo de la Argentina.
la minería. Por eso en algún momento con otros colegas tuyos yo mencionaba que por primera vez me meto en la Comisión de Minería, realmente con un interés de profundizar lo poco que hasta poco ahora he podido leer, ser digamos, alguien que asuma la responsabilidad de auditar muchísimo de los funcionamientos y tratar de contribuir a un cambio de paradigma de algunas provincias que lamentablemente el tema de la información hacia las comunidades se ha manejado, a mi juicio, netamente personal esto, se ha manejado muy mal la información y han generado una serie de disturbios en base a hechos comparativos, cuando ya esos hechos comparativos vienen claramente con sanciones y repudios de la sociedad. Entonces creo que es un recurso que hay que prestar atención. Es muy importante que esté la subsecretaria de Minería. Por supuesto viene de una provincia que está avanzando mucho en minería, que es Catamarca. Así que con mucha expectativa la vamos a escuchar y vamos a ver de qué forma podemos contribuir para que esto sea realmente una de las tantas herramientas que tiene la Argentina, nuestro país, como para crecer. Repasando un poco las opiniones de los diputados de lo que se espera para mañana con la visita de la subsecretaría de Minería. Pero nos vamos a concentrar en otro proyecto que viene siendo muy discutido el año pasado, a fines del año pasado. Hace un ratito la diputada Litza también reclamaba que se reuniera en la Comisión de Legislación Penal, porque, Martín, nos vas a comentar sobre este proyecto que busca actualizar la legislación argentina respecto al lavado de activos y su persecución penal. Bueno, como bien decíamos, Amanda, hace un ratito nomás, el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo tiene justamente que ver con una actualización de la ley de lavado de activos y persecución al financiamiento del terrorismo en la Argentina. Es una adecuación a la normativa, recordemos que ya hay ley de lavado, pero la Argentina debe adecuarse, como todos los países que forman parte del Grupo de Acción Financiera, el llamado Grupo Gafi, a esta normativa que se tiene que adecuar todos los años, justamente porque, bueno, el lavado de activos y la persecución de financiamiento del terrorismo va modificándose permanentemente, hay nuevas tecnologías. Y además está relacionado con todos los países del mundo. Exactamente, ¿no? Todos los países del mundo se adecúan también. Como decíamos, hay diferentes metodologías para lavar activos, se van redefiniendo las formas del delito, como se redefine también las nuevas tecnologías. Las formas de lavar dinero son muy diversas, no es lo mismo la forma de lavar dinero de hace 10 años que de ahora. Bueno, por eso mismo las leyes se tienen que ir adecuando, aumentar la cantidad de penas, redefiniéndose permanentemente. Y este grupo denominado Gafi, viene todos los años a la Argentina, a todos los países del mundo, por supuesto, a hacer una revisión. En esta revisión que dicen, bueno, ¿cómo estás vos como país, miembro de este grupo de acción financiera? ¿Cómo están tus leyes? ¿Cómo estás persiguiendo a los lavadores de activos? ¿Cómo estás persiguiendo a aquellos que financian el terrorismo? ¿Y cómo está tu legislación? Eso es un poco la revisión que hace el Gafi. En mayo próximo viene el Gafi. Hay mucha preocupación de la Unidad de Información Financiera, la UIF, justamente porque hasta el día de hoy no se modificó, no se adecuó la ley de lavado de activos, que es el proyecto de ley que había impulsado el Poder Ejecutivo, y proyecto de ley que vamos a ver algunas características. Tiene como objeto, bueno, adecuarse a los estándares internacionales. Esta es una placa de anterior que habíamos evaluado en su momento, que las comisiones de finanzas y legislación iban a tratar este tema, finalmente no lo trataron, ¿no? Pero sí se habían puesto de acuerdo con varias modificaciones. De hecho, Pablo Tonelli habló varias veces con Diputados TV sobre este tema, porque él es uno de los encargados, digamos, de Juntos por el Cambio, que venía impulsando mejorar la letra propiamente escrita por el Poder Ejecutivo para darle mejores herramientas aún, ¿no? Exactamente. Bueno, la reforma lo que plantea es la prevención, represión del lavado de activos, de la financiación del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es
Esto es un poco lo que se planteó ahí en la comisión, que es una verdad incontrastable que los ilícitos mencionados son complejos y afectan la integridad del sistema económico, financiero, tanto nacional como internacional, y evolucionan constantemente. Esto que hablábamos recién, ¿no? A través de las tecnologías va evolucionando el delito, se va haciendo cada vez más complejo, más difícil es de seguir la ruta del dinero en muchos casos, ¿no? Justamente porque la complejidad que tienen los sistemas tecnológicos hoy hace que, bueno, se pueda eludir las trabas las trabas legales o los planteos legales que hay en cada uno de los países. No solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y los actores que en ellos participan. Bueno, plantea el Poder Ejecutivo en los fundamentos de este proyecto de ley, ¿no? Y además, como son capitales que son transnacionales y que están relacionados, bueno, si en algunos países se profundiza y se mejoran las herramientas de persecución de este tipo de delito penal económico, lo que hacen estas acciones ilícitas, estos grupos delictivos, es mudarse o irse a otros lugares donde todo eso no está tan profundamente desarrollado, ¿no? Claro, se encuentran huecos donde evadir y donde poder mover el dinero ilícito, que es parte de justamente, es muy complejo dar cuenta de ese dinero. ¿Cómo es que se Acá estoy leyendo además lo que en particular investiga el GAFI, está relacionado también, Martín, al derivado del tráfico de migrantes. O sea, no es solamente, estamos hablando de lavado de activos. Y en otro punto... No, el tráfico ilegal del tipo de... habla de los riesgos en el sector inmobiliario, claro, por la compra y venta de activos, lo que vos decís. Exactamente. Y la protección de datos. Claro. También es un tema al cual le presta atención este grupo de acción financiera internacional. Ayer hablábamos con algún diputado de la provincia de Santa Fe y decía justamente eso, que el desarrollo inmobiliario en la zona de Rosario estaba muy vinculado, tenía que por lo menos investigarse los orígenes de ese dinero, sobre todo por el mapa del delito organizado que hay en esa región de la estamos Argentina. hablando además de la ciudad que tiene el lugar donde hay mayor tráfico de exportaciones del país. O sea, ahí la subfacturación y la sobrefacturación que realizan las cerealeras y todo lo que tiene que ver con la exportación de soja que se realiza a partir del puerto de cereales. No sé si han ido alguna vez a esa zona del puerto de San Lorenzo. Claro. Es una ciudad en sí misma. Sí, pero digo, más allá también de eso, hay una enclave de narcotráfico que justamente al no solicitar los orígenes de los fondos para la construcción de muchos de los desarrollos inmobiliarios, bueno, hay una posibilidad cierta de que se esté de alguna manera legalizando dinero ilícito proveniente del crimen organizado. Ahora, para entender un poco todo esto, ¿no? No es un capricho la idea de reformular la ley, de adecuar la ley. Van cambiando los mecanismos de lavado. Por ejemplo, sin ir más lejos, hace 5 años atrás no tenía tanto auge las criptomonedas, ¿no? Exacto. Las criptomonedas hoy es un elemento que atenta contra el sistema financiero tradicional, es un espacio donde se circula mucho dinero que viene de actos ilícitos, narcotráfico, venta de armas. Sí, trata de personas. Trata de personas, exactamente. Y que se canalizan por se legaliza, mecanismo entre comillas, digamos, de compra de monedas, de criptomonedas, monedas digitales, monedas virtuales, con lo cual no tienen control alguno en términos financieros. No se tiene que declarar los orígenes de ese dinero, porque cuando cualquier persona hace una actividad, cuando compra una casa, tiene que declarar de dónde sacó esa plata, ¿no? No puede comprar un inmueble si no dice de dónde tiene ese dinero. Y en este sentido, bueno, con los desarrollos inmobiliarios, con los blanqueos pasa también un poco ese cuestionamiento. Exactamente, claro. Como no hay que declarar de dónde viene, bueno, justamente se declara una parte, hay una condonación de lo que no se declaró en su momento, puede haber también ahí una cierta dificultad, pero sí tienen control los blanqueos, ¿no? También hay que decirlo. Y por otro lado, también lo que significa esto es que una revisión del GAFI con una mala nota, por así decirlo, a la Argentina, en este caso
generarían una mala impresión, pero que no es solamente una mala impresión del Gafi, sino que en algún momento, cuando el Gafi se reúna a fin de año, va a decir, bueno, la Argentina no adecuó su normativa, entonces corre el riesgo también el país de pasar a una lista, se denomina la lista de países, países grises, en donde están en un término intermedio, ¿no? Está la lista negra de países que no cumplen directamente con las normativas, pero puede pasar a una lista gris donde está cumpliendo a medias su normativa. Y además, ¿no? Estos son compromisos internacionales que tienen que ver con todo el proceso institucional argentino. Totalmente. No es una cuestión coyuntural de un gobierno, tiene que ver con un proceso de la continuidad legal del Estado. Esto se hizo en un momento, la ley se actualizó en algunas otras etapas, ahora con esta modernización que bien explica Martín, requiere la Argentina por ley adecuarse a las nuevas pautas que estableció el Gafi, que además tiene que ver con todos los procesos que se vivieron en los últimos años, ¿no? Claro, la UIF, que es la Unidad de Investigación Financiera, hizo algunas resoluciones en los últimos tiempos, aprobó algunas resoluciones en donde ajustó no la normativa, sino los mecanismos de control. Pero, claro, no tiene potestad ni facultades como para modificar la ley, ¿no? Que es propio del Poder Legislativo. Entonces, de ahí la necesidad y el reclamo también para que el Congreso apruebe de una vez por todas esta modificación legislativa. No sé si hay otra placa más. Sí, hay varias más, me parece. Hay alguna más. Bueno, ahí lo que plantea también el fundamento del proyecto de ley es que el carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorga a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual para prevenir e impedir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva de conformidad con los estándares internacionales vigentes, ¿no? Un poco esto que veníamos explicando recién en los fundamentos del proyecto de ley que está por ahora trabado aquí en la Cámara de Diputados. Y además tiene que ver con el acuerdo de información que planteó Argentina con Estados Unidos respecto también a intercambiar información sensible de dinero sin declarar para conocer sobre todo los orígenes. Cuando uno puede justificar dónde sacó la plata, no pasa nada. Acá el problema está en que hay determinados volúmenes de dinero que circulan por el mundo que nadie puede decir de dónde salió, ¿no? Claro. Y están como... y es mucho dinero el que circula de esa manera. Exactamente. Esta ley de lavado que está vigente hoy en la Argentina, pero que se quiere modificar para adecuarla, es una ley que le confiere autonomía a la Unidad de Información Financiera, la UIF, que es el organismo que investiga el lavado de activos. Están sujetos obligados los que operan activos virtuales, es decir, las criptomonedas, lo que hablábamos recién, y se realiza un reordenamiento del elenco de sujetos obligados, organizándolos por sector financiero, instituciones financieras, proveedores de servicios de activos virtuales, actividades y profesiones no financieras designadas y sujetos obligados no incluidos en el estándar internacional. Este es un poco el espíritu de los fundamentos del proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo y que, bueno, está a la espera, por supuesto, para su tratamiento y aprobación en la Cámara de Diputados. Estaba girado la Comisión de Finanzas que preside la diputada Aparicio del Frente Renovador en el Frente de Todos, pero también tiene que involucrarse y tiene que dictaminar la Comisión de Legislación Penal. Ese era el reclamo que le hacía la diputada Mónica Litza a la diputada Rey para que convoque, ¿no? En esta mirada y en esta dinámica donde distintos sectores de Juntos por el Cambio no están justamente aportando a convocar a las comisiones. Es uno de los proyectos de extraordinarias. Es más lógico que se convoque a la Comisión
de legislación penal que a la de comercio, por ejemplo, ¿no? Que es la que hoy se vio, donde también la conduce una diputada de la oposición. Así que esperemos que estos debates puedan darse al interior también de los bloques políticos en la Cámara para entender la importancia de avanzar en la definición de estos proyectos y que no se demore tanto en el tiempo, sobre todo pensando, como nos decía Martín, que en septiembre vienen los representantes. En mayo, más temprano todavía. Y además no solamente eso, sino que todos estos ilícitos se siguen cometiendo en el tiempo. O sea, no hay ninguna legislación que pueda intervenir en ello. Por más que uno ve constantemente acciones, por ejemplo, en el último tiempo de la FIP, con las granjas de criptomonedas, muchas allanamientos que se dan en función de consumos energéticos muy sobrevaluados, excesivos, y que permiten detectar efectivamente dónde están estos... que realmente no sé cómo funcionan. Alguien tendría que venir pero es interesante ¿cómo? Una serie que dan en Netflix que se llama Dinero en Gestación. Ahí tenés la respuesta. Buenísimo. Muchas gracias. En Netflix seguro, no en Amazon, no hacemos publicidad para ninguna de las otras. Ahí está en Netflix. Ahí Dinero en Gestación es justamente la gestación de una criptomoneda en la Florida con un narcotraficante, una chica que sabe muchísimo de hackeos y un inversor, por supuesto, que tiene que haber en todo esto. Crean una criptomoneda y ahí te van a es muy explicar interesante porque es el entramado justamente del dinero sucio, cómo entra y se blanquea a través de las criptomonedas en el sistema financiero. ¿Cuántos dinatales le damos a esa serie? ¿Cuántos dinatales le damos a esa serie? No, es muy buena serie, 10 puntos, sí. Recomendación artística de la tarde. Ahí está, para entender un poco ese mundo. Perfecto. Vamos a la tanda, volvemos en un ratito, todavía tenemos una hora más de la tercera edición de DTV y volvemos en instantes. Estamos aquí esta primera edición, por aquí por DTV. Con respecto al tema de la moratoria, tenemos un proyecto que nos parece muy superador y que tiene que ver con la posibilidad que aquel que tenga una X cantidad de años de aporte pueda jubilarse. No existe el impedimento que tenga que cubrir los 30 años, sino que se pueda jubilar en función proporcional a los aportes que tenga. Es un proyecto exactamente para nuestra sociedad, para nuestros jubilados, para nuestros adultos mayores que tanto lo necesitan para poder tener un alivio económico a la hora de lograr su jubilación. Y no tan solo por una jubilación, por también acceder a una obra social como es el caso de PAMI. DTV, primera edición, de lunes a viernes.